Bueno, muy buenas tardes. Empezamos con la mesa número 7 de este encuentro, que es el Congreso Internacional de la Asociación Peruana de Musicología. En esta mesa vamos a poder brindar nuevos abordajes o revisitar desde nuevas perspectivas diferentes vértices y diferentes variantes sobre la música afroperuana y estudios afro-latinoamericanos. El día de hoy nos acompañan en la mesa Rodrigo Chocano, Juan Felipe Miranda Medina y Eloy Neira de la Cadena. Vamos a empezar esta mesa con la ponencia de Rodrigo. Rodrigo Chocano es investigador postdoctoral Marie Curie en el Instituto de Musicología de la Universidad de Viena, donde dirige el proyecto El impacto de las ideas racistas en las condiciones de existencia de los músicos afrodiaspóricos en Perú, Racismus por sus siglas. Es doctor en etnomusicología por la Universidad de Indiana y antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ocupado cargos en el Instituto Smithsoniano, la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., la UNESCO y el Ministerio de Cultura. Además, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rodrigo es autor de 2 libros y varios artículos en inglés y español que exploran las conexiones entre música, memoria cultural, raza y etnicidad. El día de hoy, Rodrigo nos trae la ponencia Una raíz negra para el folclore criollo, estilización y musicalidad afrodescendiente en la obra de Rosa Mercedes Ayarza y el conjunto Ricardo Palma. Muchas gracias, Rodrigo. La música afroperuana no existe. Es todo un invento de los hermanos Santa Cruz. Me dijo hace muchos años un influyente funcionario público cultural. Esta no inusual aseveración, que cuestiona la autenticidad del actual canon de la música afroperuana, retoma longevos debates sobre el lugar de la cultura expresiva afrodescendiente en el Perú, especialmente en relación a la práctica musical criolla. En esta ponencia abordo las raíces de estos debates analizando cómo diversos creadores estilizaron la musicalidad afrodescendiente en Lima entre 1938 y 1956. Específicamente estudio cómo las obras de Rosa Mercedes Ayarza y el conjunto Ricardo Palma representan la musicalidad afrodescendiente en Lima a partir de las agencias, circunstancias y posicionalidades de sus creadores. Estudiar sus creaciones permite entender las ideas sobre musicalidad afrodescendiente que antecedieron al renacimiento musical afroperuano y que aún informan discursos musicales sobre lo criollo. Mi análisis, anclado en teoría crítica racial y estudios contemporáneos sobre música afrodiaspórica, piensa las representaciones de musicalidad afrodescendiente no en términos de verdades o mentiras, sino de agencia creativa, en la línea de investigadores como Juan Eduardo Wolf o Juan Diego Díaz. Para empezar, es necesario entender el contexto complejo en el que estas creaciones tuvieron lugar. Fue un periodo largo que abarcó gobiernos de distintas tendencias. Sin embargo, en términos de cultura expresiva, el periodo es tributario de la popularización de la cultura expresiva criolla en el contexto de las primeras grabaciones y eventos como la fiesta de Amancaes, tradicionalización de lo criollo a partir del costumbrismo y del romanticismo de Ricardo Palma, de donde también se desprendió una comprensión del mundo popular criollo como poblado por artistas negros. También está el auge del indigenismo musical y sus desarrollos de recopilación y creación, la expansión global de los estudios de folclore como disciplina científica, los emergentes estudios de supervivencias africanas de Melville Herskovits o Fernando Ortiz, secundados en el Perú por Fernando Romero, y la expansión de estéticas musicales afrodiaspóricas a través del jazz y luego de la música afrocubana. Así, este contexto produjo una estructura de sentimiento, donde la creación artística criolla se comienza a pensar en términos de identidad nacional, autenticidad folclórica, diferenciaciones entre música seria y popular y preguntas emergentes sobre la existencia de una herencia musical negra. Es dentro de esta estructura de sentimiento que, a partir de mediados de los 30, aparecen proyectos musicales que incorporan a la musicalidad negra dentro de su propuesta creativa. A fin de analizarlos, utilizo el concepto de estilización de Juan Eduardo Wolf, entendido como el conjunto de decisiones estéticas usadas para articular significados a través de la creación musical y coreográfica. Según Wolf, la estilización es un proceso intertextual que recombina repertorios e imágenes existentes con agendas artísticas para producir nuevos discursos musicales. Así, es el resultado de las ideas de los creadores sobre música y raza,
sus intenciones creativas, las expectativas de su campo artístico y su posicionalidad de raza, clase, género y otros. Frecuentemente señalada como la restauradora del folclore criollo, la destacada pianista Rosa Mercedes Ayarza de Morales fue pionera en la recopilación de aires musicales criollos y en su transformación creativa en piezas de música académica. Mujer blanca, nacida en una familia aristocrática de Lima, ella fue un prodigio musical infantil y tuvo una destacada carrera como intérprete y maestra de música clásica. Su privilegio y talento, sin embargo, tal vez no fueron suficientes para superar las barreras de género que le impidieron formarse como compositora. En la segunda mitad de su vida, tal vez inspirada por los compositores indigenistas, recopila aires criollos y compone a partir de estos un folclore limeño intencionalmente elevado y académico. Su obra, de amplio reconocimiento incluso en la actualidad, tuvo gran éxito frente a la crítica de la época y gozó del aprecio de intelectuales como el tradicionista José Gálvez Barnechea y el mordaz crítico musical Carlos Raigada, quienes se forjaron como traductores de su obra para el público. Su obra folclórica parte de la recopilación de piezas musicales de cultores populares, inspirada en la nostalgia criolla de autores como Ricardo Palma y su uso en composiciones académicas. Las fuentes coinciden en que el principal método de recopilación de Ayarza consistió en invitar a su casa a cantores negros de barrios populares limeños para transcribir su música, y con los cuales tenía limitada interacción, tal vez como se esperaba de una mujer de su posición y clase. Entre estos informantes se hallaban importantes cultores como Manongo Avilés, Augusto Ascuez o Jesús Pacheco, quienes brindaron al trabajo de Ayarza no solo su rebuscado repertorio, sino también la autenticidad de su color, su clase y su procedencia, aunque sin ser reconocidos en el papel. Ayarza usó el material recopilado para hacer composiciones que Gálvez y Raigada describieron como creaciones originales, producto de la sublimación de aires populares primitivos antes que de su imitación. Producto de pulir el diamante en bruto de cantos de afrodescendientes anónimos, Ayarza creó obras como Los Antiguos Pregones de Lima y la colección de danzas y cantores populares. Les voy a poner un ejemplo de la última, de 1966. ¿No está sonando? ¿Alguien puede ver el sonido? Sí, pero lo dejamos... No, allá creo que es, porque acá lo dejamos conectado. Sí, acá lo tengo, si está el cable azul y está funcionando ahorita. A ver. Sí, lo arreglamos, pero vamos a ver si se puede hacer o no. Ahí está. A ver, ¿dónde estamos? Ya estamos. Su obra folclórica parte de la... A ver, ¿dónde estamos? Ya. Su obra folclórica parte de la recopilación. No, esto no era acá, estábamos acá, Los Antiguos Pregones de Lima y acá. Estos trabajos gozaron de gran popularidad en Lima, no solo por su calidad, sino también por su abrumadora difusión en teatros, radio, periódico y espacios artísticos como la Fiesta de San Juan de Amancaes. Tal vez la obra más conocida de Ayarza, Los Pregones, son composiciones para voz y piano que utilizan géneros recopilados para estilizar musicalmente pregones inspirados en las tradiciones de Ricardo Palma. Personajes como el negro frutero o la tamalera, antiguos estereotipos republicanos asociados a afrodescendientes, son acompañados por música de marinera, panalivio o festejo, adecuada al sonido del canto lírico y puestos en escena por actores de clase alta, frecuentemente con rostros pintados de negro, práctica teatral usual desde el siglo anterior. La distancia estética entre estas creaciones y sus referentes populares no impidió que Gálvez y Raigada destaquen la fidelidad de la recopilación de Ayarza y su habilidad en rescatar la sensualidad y la quimba de los ritmos afroperuanos, prejuicios ya populares para entonces. La obra de Ayarza avivó el interés por géneros criollos y afroperuanos escasamente conocidos en la esfera pública, pero lo hizo desde un paradigma nostálgico donde los afroperuanos son el referente subalterno de la identidad criolla. En él, la música negra es importante en tanto es criolla y susceptible de ser elevada a través de artistas de clase alta, educados en la tradición musical occidental y usualmente blancos. Los argumentos de Ayarza al respecto, sin embargo,
son inaudibles porque su obra fue largamente narrada por hombres académicos que tenían sus propias agendas intelectuales y cuyas interpretaciones interfieren con la polisemia de las estilizaciones de Ayarza. La forma en que estos intelectuales atribuyen autenticidad a una recopilación altamente mediada por paradigmas musicales académicos dominantes y por creaciones literarias nostálgicas a las que se atribuye calidad de fuente, permiten repensar las múltiples implicaciones de la obra de Ayarza con las agendas estético-políticas de la época. Frente a la popularidad de Rosa Mercedes Ayarza, la relativa oscuridad del conjunto Ricardo Palma presenta una historia al otro extremo del mundo musical limeño. José María Arguedas los describe como dos criollos limeños, genuinos y magníficos intérpretes de la música popular costeña, y tres negros, que son los últimos depositarios de los rezagos del antiguo folclore musical negro de la costa. El guitarrista Pancho Ballesteros, el cajonero Víctor El Gancho Arciniega, el laudista Pancho Estrada y el cantor Samuel Márquez, nacidos todos a fines de 1800, son los cultores afro y mestizos de clase obrera que conforman este conjunto, que suele ser considerado la primera agrupación de música afroperuana. La historia pública de estos cultores se remonta por lo menos a 1927, cuando con una formación similar bajo el nombre de Grupo Ballesteros, ganaron el concurso de Amancaes con una marinera dedicada al presidente Leguía. Tal estratégica lectura de las expectativas de su audiencia se reflejó luego en la elección no casual del nombre del tradicionista Ricardo Palma para su conjunto en las décadas siguientes, marcadas por una especial atención por tradiciones musicales criollas en extinción. ¿Y quién mejor que un grupo de zambos barrioaltinos para encarnarlas? Si bien se suele situar su origen en 1936, el conjunto comienza a aparecer en 1945 en anuncios de espectáculos junto a renombrados artistas en las mejores boites de Lima hasta mediados de los 50. Su repertorio único de festejos, panalibios, mozamalas y marineras, géneros que los medios destacaban como ritmos tradicionales en extinción, muy probablemente los hacía atractivos en una escena dominada por valses y polcas. Y se destacaron lo suficiente como para que el mismo Arguedas los grabase en 1949. Así, hay pocas dudas sobre la conciencia de los miembros del conjunto como portadores de un tesoro folclórico en decadencia. A diferencia del caso anterior, la huella del conjunto Ricardo Palma es escasísima y solo un conjunto de grabaciones de debatida procedencia, los registros de las desaparecidas grabaciones de Arguedas y algunas menciones posteriores y testimonios permiten su estudio. Y les voy a poner para que escuchen a qué suena. El repertorio del conjunto Ricardo Palma incluye una mozamala, panalibios, un canto de trabajo, un pregón y temas que se asemejan a la danza-canción y al festejo. Sabemos además que dominaban la marinera limeña. Aquel repertorio único parece provenir de su vivencia popular y en una entrevista El Gancho Arciniega rememora a los músicos mayores de quienes aprendió. Estos géneros en extinción fueron usados también en composiciones originales, como A la Molina no doy más, un panalibio de Ballesteros. Asimismo, el compositor Pepe Villalobos, tal vez la principal fuente viva del conjunto Ricardo Palma, cuenta que estos artistas recopilaban temas de espacios musicales en Lima dominados por afroperuanos. Las grabaciones se acercan mucho más a la estética popular que la obra de Ayarza, pero elementos como los solos de laúd, la armonización de voces y los remates al final de las canciones asemejan grabaciones de son cubano que circulaban en la época como las del trío Matamoros. Finalmente, muchas de sus canciones tienen temática esclavista o de hacienda, poco presentes en temas criollos antes del Renacimiento. A través de la confluencia de músicos racializados, estéticas y repertorios auténticos de comunidades negras y temáticas de esclavitud y hacienda, el conjunto Ricardo Palma parece reafirmar la centralidad de los músicos y el repertorio negro en la tradición criolla. De alguna manera parecen ser el original de las estilizaciones de Ayarza. De hecho, al igual que en el caso de Ayarza, lo poco que conocemos sobre este conjunto ha sido también narrado por agentes externos como José Durán o José María Arguedas,
esta vez desde una perspectiva de fidelidad a los repertorios y sonidos de las comunidades afro en el corazón del mundo popular limeño. Es importante, sin embargo, entender la estilización del conjunto Ricardo Palma a la luz de su conciencia de las demandas de autenticidad racializada de las audiencias criollas letradas de la época, teniendo en cuenta su rol simultáneo de cultores populares y recopiladores. A pesar de sus diferencias, las estilizaciones de Rosa Mercedes Ayarza y el conjunto Ricardo Palma confirman la centralidad de la música afroperuana en el imaginario sobre las tradiciones criollas desde antes del Renacimiento. Esta, sin embargo, es una centralidad donde lo negro importa no en sí mismo, sino como vehículo de una sensibilidad relacionada a una autenticidad criolla mestiza y de herencia colonial. Esta autenticidad criolla se situaba en medio de las pretensiones identitarias del romanticismo tradicionista y la necesidad de recopilar empíricamente un folclore criollo, actuando el primero como una suerte de marco teórico de la segunda. En este contexto, la decisión de buscar autenticidad musical criolla en el afroperuano debe entenderse desde una perspectiva interseccional, que ubicó el pasado cultural no moderno en el afroperuano, el grupo social menos privilegiado en Lima, pero el más pintoresco en la literatura costumbrista y romanticista criolla. Rosa Mercedes Ayarza imprime esta autenticidad en su obra desde una perspectiva musical académica de sublimación de aires primitivos negros, como materia prima de un folclore criollo, mientras que el conjunto Ricardo Palma negocia con demandas de material tradicional y autenticidad etnográfica del tradicionismo criollo y los emergentes estudios de folclore. Siguiendo a Mendívil en Cuentos Fabulosos, sugiero entender ambas obras como forjadas en diálogo con las expectativas intelectuales de la época, las cuales se hacen evidentes en la forma en que ambos proyectos son narrados por intelectuales externos. Finalmente, vale la pena hacerse la pregunta de si aquella estrategia de afirmar lo musical criollo a partir de la musicalidad negra pudo haber gatillado las preguntas sobre la africanía de la música peruana que distinguen el renacimiento musical afroperuano de los 50. Referencias como las de canto afroperuano de Raigada o folclor negro de Arguedas no solo hacen eco de desarrollos artísticos e intelectuales que ya tenían lugar en otros países latinoamericanos, sino que sugieren la posibilidad de un repertorio singularmente afroperuano. Así, es posible que el renacimiento musical afroperuano tenga raíces más profundas de lo que suponíamos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu ponencia. Vamos a darle la bienvenida a Juan Felipe Miranda Medina, que nos va a presentar su ponencia, ¿Qué es una pasada en el zapateo afroperuano? Juan Felipe, dame por favor un segundo. Juan Felipe Miranda Medina actualmente se desenvuelve como artista, docente e investigador en la ciudad de Arequipa. Juan es el primer peruano en graduarse con honores de la prestigiosa maestría Choreo Mundus, Danza como conocimiento, práctica y legado cultural. Juan, además, cuenta con un bachiller en musicología y un doctorado en telecomunicaciones de la Norwegian University of Science and Technology. El énfasis en el arte y en la investigación, desde cómo lo plantea Juan, está en las expresiones afroperuanas, particularmente en el zapateo afroperuano. En su investigación, Juan aúna la antropología, la filosofía y la semiótica como enfoques teóricos. Por ello, desde esa perspectiva, Juan ha venido brindando diversos talleres de danza en escuelas de danza de Arequipa, de Lipa y también en Bolivia, Guatemala, Brasil y en otros espacios. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que esta ponencia les resulte divertida. ¿Alguien ha visto alguna vez el zapateo afroperuano? Ya que habemos un poco de todos los países, si levantamos la mano, ok, ahí tenemos gente. No los puedo engañar entonces. Ustedes me dirán si esta idea de fusionar zapateo con Aristóteles pega o no pega, a ver qué les parece. Yo pienso que es una necesidad, ¿no? Lo primero que hay que saber es que el contrapunto de zapateo es como el breakdancing de zapateadores, ¿no? Es una danza de desafío. Y naturalmente tú para desafiarte con otro tienes que improvisar, pues, ¿no? No vas a ir siempre con la misma coreo, otro te la copia y te mata. Entonces, ¿cómo voy a improvisar? ¿En base a qué? Un nivel de improvisación es combinar pasadas. Me aprendo muchas pasadas, las combino y de esa forma improviso, ¿no?
Cuando tú vas a una clase de zapateo y dices, maestro, enséñame algo. A ver, te voy a pasar esta pasada acá, esta es mía, la inventé ese día, que bla, 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 y te cuentan toda una historia, ¿no? Eso es lo primero. Ahora mira, yo te quiero convencer de dos cosas en esta ponencia. Una es que una pasada no es un motivo. Entendiendo motivo como lo plantea el grupo de estudio de lo que era el ICTM en los años 70, ¿no? Donde se metieron a estudiar danzas de Europa del Este e hicieron una teoría muy útil y bastante general, ¿no? De la que voy a hablar en breve, ¿no? Pero eso es la primera idea. Una pasada no es un motivo. La segunda idea de la que te quiero convencer es que para definir la pasada necesitamos recurrir a Aristóteles. No es una cosa de lujo que yo estoy haciendo, me parece que es la mejor definición posible que se puede dar. Y quisiera también decirles que esto corresponde a un plan mayor, es un plan ambicioso, ¿no? Pero vale la pena soñar, ¿no? El maestro Mendívil decía, bueno, los sueños son, pero soñar no cuesta nada, esa también, ¿no? Entonces, acá estoy planteando qué es una pasada. Después me interesa poder explicar cómo se improvisa en el zapateo, y de hecho ya tenemos varias investigaciones de esa. Una se desarrolló en el tiempo de pandemia con 7 de los más distinguidos zapateadores que tiene nuestro país, ¿no? Así que ya estamos en camino ahí, y por supuesto lo lindo sería llegar a una teoría general de la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es combinar unidades discretas. Combinas letras, tienes sílabas. Combinas sílabas, tienes palabras. Combinas palabras, tienes oraciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo nos sirve la sintaxis? Pues tenemos sintaxis en la música, tenemos sintaxis en la danza. Y si yo tengo una teoría general de la sintaxis, tú dime qué danza quieres que te explique y yo te explico cómo funciona, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, entonces aquí primero vamos a ver en breve qué es un contrapunto de zapateo. Voy a explicar por qué una pasada no es un motivo. Voy a explicar las 4 causas de Aristóteles y cómo se aplican al contrapunto. Y después vamos a lo que queda por hacer. ¿Qué es un contrapunto de zapateo? En lugar de darte una descripción verbal, les dejo 2 minutos con un muy querido maestro, que en paz descanse, el maestro Lalo Izquierdo, maestro de maestros, literalmente cofundador de Perú Negro. Bueno, creo que con eso ahí han visto, tremendo maestro. En realidad es muy difícil zapatear con alguien así, ¿no? O sea, se la comió con medias y zapatos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta arte, esta destreza, y ahorita vamos a ver qué es lo que él está haciendo, ¿no? Como dijimos, los zapateadores se toman un turno. ¿Cuál es el fin del contrapunto? O sea, si uno contrapuntea con otra persona es, yo voy a mostrar acá quién manda.
acá el mejor soy yo, ¿no? Y puse, yo soy the best para ser neutro, ¿no? Yo soy la mejor, yo soy el mejor, le mejor, no sé, como ustedes quieran, ¿no? ¿Y cómo es que yo logro establecerme como el mejor? Definitivamente voy a usar técnica del zapateo, pero además está un manejo corporal, manejo rítmico, la complejidad de las pasadas que hago, cuán grande es el repertorio, la variedad de pasadas que tengo y la gestualidad. Si vemos, el maestro Lalo gestualiza muchísimo, ¿no? Imita ahí, parece un rato un cowboy, después ahí como que está haciendo esta cosita así con las manos, ¿no? Entonces, todos estos son elementos por los que uno establece que uno es el mejor, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué una pasada no es un motivo? Estoy viendo cómo vamos con Laura. Vamos bien. Esta es la tipología de análisis estructural propuesta en los 70s por este grupo de ICTM, ¿no? Entonces, básicamente es sencillo. Te dicen partes de elementos, de ahí vas a células, después tienes el motivo, y el motivo es muy importante. Combinas motivos, tienes secciones, combinas secciones, tienes frases, combinas frases y tienes la totalidad de tu danza. Y entonces, a ver si leemos primero las definiciones técnicas. Motivo es la unidad más pequeña de forma que tiene significado, tanto para los bailarines y para la sociedad, ¿no? También se dice, bueno, el motivo tiene una forma definida, tiene un patrón coreográfico cerrado, esto es una traducción literal de los papers de ICTM, y por ende tiene una duración fija. ¿Quieres que te dé un ejemplo de motivo? Acá está, mira. Si yo te digo baila salsa, la mayoría, ¿no? 1, 2, 3, ta, ta, ta. ¿No? Tu pasito básico. No, yo me sé lateral. Vas para el lado, vas para el otro. Lo puedes repetir N veces. Ahí tienes un motivo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplito de motivo salsero. Y entonces el motivo se puede repetir, pero dentro de sí no contiene repetición. Y entonces si chequeamos una pasada, decimos, pero la pasada, toda pasada es repetitiva, ¿no? Es una secuencia repetitiva e inclusive tiene esta estructura de prolongación. Entonces, la cuestión es así, aunque bueno, no voy a poder usar las manos, pero bueno. Entonces, si es que yo agarro, ¿no? Estoy acá, una tacopunta, que es una de las pasadas más básicas. Yo empiezo. Creo que con eso queda más que obvio que estoy repitiendo para poder hacer la pasada. Y esto es una pasada, ¿no? ¿Cuántas veces repito? Algunos dicen chiquito, chiquito, largo, ¿no? 2 idénticos y uno que es prolongado. Pero a veces, como hizo el maestro Lalo, el que es chiquito lo repites más veces, ¿no? Este asunto de que el número de repeticiones puede variar, quiere decir que la pasada no tiene una única forma de ejecutarse, sino que varía en duración, ¿no? Y es más, es difícil a veces decir, tú dices, si le cambio esto a la pasada, ¿sigue siendo la misma pasada o será otra, ¿no? Si le agrego otra cosita al tacopunta, ¿será de pronto otra cosa? Por ejemplo, ahí le cambié alguito a la pasada. Uno dice, pero alguien en un concurso puede decir, no, está repitiendo pasada, está repitiendo. ¿O será que hizo una diferente, ¿no? Las condiciones de identidad son más complejas. Esta pasada que acabo de hacer es conocida coloquialmente como tacopunta. Ahora bien, vamos con papá Aristóteles, que acá está lo sabroso. ¿Cómo se llama esa estatua? El David, pues claro, del gran Miguel Ángel. Para entender las 4 causas, primero, ¿no? ¿Qué es una causa? Aristóteles nos dice, creemos que tenemos conocimiento de una cosa solo si comprendemos su causa. Entonces, la causa es aquello que nos ayuda a tener conocimiento de las cosas. Para él, las causas y el conocimiento de las causas es la base de la ciencia, ¿no? Pero él no postula una, postula 4. Y dice, las causas son respuestas a la pregunta de por qué. Y en ese sentido, las causas son explicaciones. Pero ojo, no es una explicación que tú estás dando, una cuestión subjetiva que a ti se te ocurre. No, son explicaciones que están contenidas en el mundo mismo, ¿no? Entonces, en términos filosóficos, la causa tiene un carácter metafísico, ¿no? ¿Y para qué sirve?
pues como yo lo veo, para proponer definiciones. Por ahí esto les sirve a ustedes para definir cosas tan locas como qué es la investigación artística, como decía el compañero, que había 1000 definiciones posibles, ¿no? ¿Cuáles son las 4 causas? Primero, materia. ¿Qué es aquello que se transforma? ¿Quién me dice de qué está hecho el David? Es de mármol, es un bloquezote de mármol, ¿no? Entonces la materia en este caso es el mármol. Forma. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la esencia de esto? Ojo que la forma no es un mero shape en inglés. No, pues el David se hace así y acá lo agarras y... No, eso es parte de la descripción, pero la forma para Aristóteles, eso es una cuestión muy importante, no es lo que nosotros llamamos pura forma. Si yo te digo, hazme un análisis formal de esta canción, es A-A-B-A, ya está, esa es la pura forma de la canción, ¿no? En cambio, para Aristóteles, ese es nada más un punto de partida, pero la forma implica a la esencia de la cosa, es la esencia funcionando en el mundo en el que está, ¿no? Y bueno, para que haya transformación, para que esta cosa exista, tiene que haber habido un motor. ¿Qué es lo que realiza la transformación de la materia? En el caso del David es el increíble conocimiento y genio de Miguel Ángel, ¿no? Su arte de escultor. ¿Y el fin? ¿Para qué? Pues ¿para qué? Para construir una de las obras más grandes del Renacimiento y de la humanidad, para construir un ícono para toda la ciudad de Florencia, porque en eso se convirtió el David, finalmente por el placer de esculpir, ¿no? Hay un para qué de las cosas. Y este es el corazón de la ponencia, ¿no? Llegamos aquí. Bueno, ¿cuál es la materia de la cual estamos hablando en este caso? Si es que yo digo, ¿no? En el caso del tacopunta, bueno, la materia es bastante evidente. Esto es algo que quisiera que entendamos, que el zapateo parte de ideas de movimiento. Lo primero que yo tengo es una idea de movimiento. Ejemplo. Pero si solo hago eso, qué aburrido. ¿Qué voy a hacer con eso? Hay que darle forma. ¿Cómo le voy a dar forma? Está atrás en la diapo. Le voy a dar ritmo y lo voy a delimitar. Lo delimité. ¿Qué otra forma le puedo dar? Pues lo puedo repetir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es más, quisiera demostrar esto con una pasada de cepillado, que creo que acá se va a entender mejor la noción. El cepillado es esta operación, ¿no? Eso es cepillar. Pero hay muchas pasadas de cepillado que se pueden parecer que salen de eso. Ejemplo 1, 8, 8, 4, 4, 2, 2 y cierre. Ejemplo 2. Sigo cepillando, pero voy a cruzar, voy a cepillar sobre una pierna y cerré. Las dos son pasadas de cepillar. El tiempo cruel no perdona. Con eso al menos espero haberles dejado una inquietud para las preguntas, pero por supuesto que quiero redondear aquí. La importancia de usar las 4 causas y de decir, no es la forma por la forma, está en que un zapateador elige con mucho cuidado qué pasada va a usar, si es que la va a zapatear fuerte o despacio, qué variante de la pasada quiere usar, porque él quiere responder al contrincante, él quiere ser el mejor. Y ahí está el fin, presente y amarrado con la forma. Y eso, pienso yo, no sé, especulando, podría hasta dar respuesta a las preguntas que tenemos hoy de inteligencia artificial, ¿no? De cómo trascender la forma. Es la forma dentro de un contexto. Y ese es el beneficio de usar las 4 causas de Aristóteles, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué es una pasada? Si me preguntan, yo te voy a decir, es una secuencia repetitiva que consiste en dar forma a una idea de sonido-movimiento usando el know-how del zapateador para un fin específico en el contrapunto. Si quieres que te lo diga chiquito, te digo, es una secuencia de repetición inteligente. ¿Qué tiene de inteligente hacer una pasada? Que te tienes que adaptar a la circunstancia. Tienes que darle forma según lo que está ocurriendo en ese momento para tu beneficio, ¿no? ¿Cuál es el trabajo a futuro? Pues viene esta pregunta grandota y es como, ¿y qué pasadas viene bien combinar con otras? Y si la situación es esta, ¿cómo respondo a esa situación? Son preguntas muy difíciles que requieren mucha investigación, ¿no? Y otra cosa mega difícil, los zapateadores son muy insistentes, tienes que zapatear con sabor, pues, los negros tenemos sabor, ¿dónde está tu sabor? Y a ver, trata de caracterizar el sabor y agregarlo a una teoría de la sintaxis. Es un gran reto, pero un reto muy interesante, ¿no? Y está lo otro que dijimos de la teoría general de la sintaxis de la danza. Les agradezco mucho por su atención. A continuación, vamos a darle la bienvenida a Eloy Neira de la Cadena. Eloy obtuvo su bachillerato en interpretación musical de la Universidad de McGill en Canadá y luego obtuvo una maestría en música y una maestría en estética y política en el Instituto de Arte de California. En la actualidad, Eloy está cursando el segundo año de su doctorado en etnomusicología en la Universidad de California, Riverside, bajo la asesoría de Josil Chávez y Jonathan Ritter. En 2023, obtuvo el premio Mantlehood, un alumno por la ponencia Yana Aruna. Gracias por la corrección. Una propuesta afroandina desde el Perú en la Conferencia Regional del Sur de California y Hawái de la Sociedad de Etnomusicología, así como el premio Manolito Pinazo de Investigación Musical para Iberoamérica. El día de hoy, Eloy nos trae la ponencia, el mestizaje en la intersección de la estética y la política, la canción Pachamama de Miguel Bayumbrosio Guadalupe. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos los organizadores por darnos esta oportunidad, y para mí es especial porque yo no conocía a nadie, había leído a muchos de ustedes, pero no conocía a nadie. Muchas gracias. En realidad cambié el título de esta ponencia y se llama Resonando y recontando la historia y los sentires a través del sonido y los rituales en la canción Pachamama, Madre Tierra de Miguel Bayumbrosio. Comienzo. ¿Y por qué te importa esto?, me preguntó Miguel hace unos años durante la pandemia, cuando conversamos por Zoom sobre el Carmen, sus pobladores, el campo, las distintas historias de migración que pasaron y siguen pasando por este pueblo, como la más reciente migración de Ashánicas, los conflictos racializados y de género, y acerca de su labor como comunero, activista y sobre todo como músico. Le expresé que sentía que sus composiciones me devuelven la esperanza, creando espacios sonoros y afectivos para repensarnos y resentirnos en nuestros propios términos, y así poder escucharnos a través de un parlante propio donde nuestros sonidos no salen distorsionados. Parafraseando a Aníbal Quijano cuando habla del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen siempre está distorsionada. Le dije que sentía que él le cantaba y le tocaba a su pueblo, pero también a sus ancestros, sus santos, sus animales, las plantas, los ríos, los cerros, las piedras, y también a los conflictos y opresiones, pero igualmente a las múltiples posibilidades y redenciones. Le dije que él es un intelectual orgánico, alguien que a través de sus melodías, cantos y ritmos nos sugieren nuevas formas de comprendernos, tanto a la comunidad del Carmen como también al Perú. Le dije también que al ser un Yanaruna, él conocía y sentía las múltiples discordias de nuestra historia colonial y republicana, discordias que no solo afectan nuestras relaciones sociales, sino también nuestras relaciones subjetivas internas, es decir, nuestra forma de sentirnos, y que para poder reconocernos y resentirnos de manera positiva,
como nos sugiere la conclusión 171 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, debemos andar un camino epistemológico, pensarnos de otros muchos modos, pero también transitar un camino afectivo, estético, sentirnos de otros muchos modos. Y que la música, su música, tiene la capacidad de impulsar ambas metas. En suma, Miguel Valleumbrosio representa al artista en quien se intersecan opciones estéticas con motivaciones políticas. Entendidas estas como una gran preocupación por el bien común, tal como se siente en la canción Yanarruna que abordé en otro texto. A estas capas Miguel Valleumbrosio les añade una nueva en la composición que abordo hoy, Pachamama, Madre Tierra, donde se trenzan arte, espiritualidad y decolonialidad, para decirlo con el título del libro de Laura Pérez dedicado al arte chicano. Y estos son los 3 libros con los que dialogo en esta ponencia. Antes de continuar y volviendo a la conversación que menciono al empezar, quiero decir que el contexto de la misma fue la revisión de un texto que escribí, como dije, sobre su canción Yanarruna, donde cuenta la historia de nuestros ancestros africanos esclavizados y andinos, huancaínos, huancavelicanos, y cómo sus pueblos se mezclaron y cómo ocurrió el mestizaje. Todo esto parafraseando la letra de la canción de Miguel. En efecto, en el contexto de esta composición, Yana nombra lo negro, Runa lo andino y Yanarruna el mestizaje no solo racial, cultural, sino también de historias entrecruzadas, de opresiones y resistencias compartidas, y además de luchas por la libertad y la justicia que las comunidades afroandinas afrontaron. A su vez, este mestizaje está presente no solo en la letra y los hechos que narra, sino en la propia música, dada la variedad de géneros a los que apela y es simbolizado también por la instrumentación. Para decirlo en términos de Silvia Rivera Cusicanqui, Yanarruna es un ejemplo de chixinaje, o una canción frontera, como diría Gloria Saldúa. Miguel Valleumbrosio está pensando en un mestizaje no homogenizador, un mestizaje que aprecia la diversidad y que no nos obliga a ser algo que no somos. Dicho en otras palabras, se trata de reconocer un mestizaje que, citando a Julio Mendívil, no imponga la fusión o la hibridación como paradigma cultural único, sino que aprenda a celebrar y respetar las diferencias, las nuevas y las viejas, las obvias y las más sutiles. Nuevamente, la presente ponencia se basa en conversaciones con Miguel Valleumbrosio en el Carmen y audios y textos de WhatsApp. Si bien la tipié o la redacté yo, estas reflexiones las escribo tomado de la mano de Miguel, para así poder cruzar los huaicos juntos. Se trata de reflexiones hechas repensando el Carmen, repensando el Perú y las distintas y múltiples mezclas indo-afro-asiático-latinoamericanas. Yala. Están inspiradas en las alternativas que los sonidos de Pachamama, Madre Tierra, pueden plantear como alternativas Yaala, que acepten y reconozcan positivamente su diversidad. Pachamama, Panayay, te están llamando. Ahí están los pututos y los icus que te gustan. Orisha Oko, tu quechua está mejorando desde que llegaste. Yemayá se va a poner celosa. No, Oko, te están llamando a ti. Escucho puro batá y cajones. Pachamama, ahí dice bien claro que los tambores son para ti. Ah, ya. Oko, pero quédate, porque no entiendo yoruba, esa lengua que tú hablas. En la santería afrocaribeña, los orishas tienen diferentes relatos o pataquís, que sirven para contar las historias, saberes y mensajes que cada santo orisha nos brinda. Cada orisha tiene muchas historias y estas se entrelazan e incluso se contradicen entre sí. Yo creo que esto que acabo de leer podría ser un posible pataquí para el momento en el que la Pachamama y el Orisha Oko escuchan por primera vez Pachamama Madre Tierra por YouTube. Proseguiré este ensayo teniendo la osadía de actuar como Babalao o como Alto Misayo y quisiera plantearles ciertas reflexiones, lecturas, conjeturas, posibilidades a Pachamama y Orisha Oko sobre la canción de Miguel Valleumbrosio, para que así, como Miguel pide, puedan darnos su bendición. Pachamama Madre Tierra es una canción ritual
canción plegaria y canción ofrenda, donde los sonidos, la música y las palabras sirven como pago lleno de quintus sonoros a la Pachamama. Para hacer todo esto, Miguel Vallambrosio apela a sus distintas pascarinas sonoras, pero también lo hace para contar una vez más una historia de mestizaje a través del sonido. Las letras, los idiomas que encontramos de sonido, y las letras y los idiomas que encontramos en esta obra. En quechua, pascarina significa lugar sagrado de origen de un pueblo. En esta pieza, Miguel Vallambrosio se remite a varias pascarinas. Por ejemplo, están presentes sonoridades que nos llevan a los Andes, y no solo a un espacio andino en particular, sino a múltiples espacios andinos, con instrumentos como pututos, charangos, sicus, bombos, saxos, tijeras y violín, así como melodías de la danza de tijeras, huaynos cusqueños, tunantadas. Nos está haciendo escuchar no solo a un específico lugar de los Andes, sino a unos Andes diversos. Están presentes también distintas capas del legado diaspórico africano. Las sonoridades afroperuanas, como el cajón, el zapateo, las peruanizadas tumbadoras, el compás compuesto de un festejo, seguido de una capa que nos remite a una pascarina afrocaribeña, con los sonidos de los tambores batá, las tumbadoras otra vez y los cantos en yoruba, que además cumplen una doble función al evocar también a África, que además termina con una frase en el idioma swazi. Este último idioma está ahí porque la familia Vallambrosio está hipotetizando y viene investigando su posible origen bantú en lo que es ahora el reino de Suazilandia. Los 4 idiomas empleados en la canción quechua, castellano, yoruba y swazi también nos recuerdan relaciones históricas y contemporáneas que nos invitan a pensar en sentidos de pertenencia que no están arraigados en un territorio, sino en los afectos. Al hacer todo esto, Miguel Vallambrosio nos está contando una otra historia, tal como ya lo hacía en su composición Llano Arruna. Sin embargo, estas referencias a los orígenes son también una proyección hacia el futuro. Al cantarnos, contarnos, tocarnos una historia distinta, nos propone reconocernos en nuestra diversidad, dejado de que la música se convierta en un objeto con vida e historia social. Miguel Vallambrosio, al hacer una historia con sonidos, apela a saberes previos o más precisamente a sensibilidades quizás adormecidas, pero no perdidas. Nos invita a escuchar con el afecto y no solo en términos epistémicos o cognitivos. Es decir, su música está concebida con una preocupación estético-política. En este caso, empleo la palabra estética para describir cualidades de su arte, pero también pensando en su acepción original, aístesis, referida a las sensibilidades, afectos y yo añadiría subjetividades. Asimismo, al decir que se trata de una preocupación política, me refiero a una preocupación por el bien común, el bien de la polis, o para decirlo en peruano, el bien del ayu. En este sentido, su música es también artivista, pues nos invita a conversar con ella y a reaccionar ante ella para desde el pasado proyectar un futuro que se enorgullezca de ser mezcolanza entre Vero y yo añado sancochado, y esto como nuestra virtud y nunca más como defecto. Volviendo a la canción, recordemos que en las tradiciones religiosas afrodiaspóricas, los tambores cumplen un rol preponderante en la construcción y realización de los rituales y ofrendas para los santos, orillas, ancestros y deidades. Incluso en el Carmen, cuando se celebran las festividades de la Virgen del Carmen en julio y diciembre, los pobladores le tocan percusiones y le cantan a la Virgen. Miguel reconoce a la Pachamama como parte de su panteón de deidades y le ofrece una ofrenda que viene de su tradición chiksi. Pachamama, Madre Tierra, es un lugar de encuentro democrático de muchos rituales musicales panandinos y panafricanos. Este encuentro también describe el chixinaje afectivo de nuestras deidades y por ende de nosotros y nosotras.
La canción comienza con una plegaria o canto y muy pronto se incorpora la trenza sonora afroandina. Como señalé, el ritmo está en compás compuesto, evocando un festejo, pero este festejo tiene tambores batá en la receta. Necesitamos acordarnos que la tradición sonora y kinestésica afrocubana ha sido un punto de apoyo para la remembranza y reconstrucción de las tradiciones afroperuanas. Contaba Amador Bayombrosio que su compadre Julio Chocolate Argendones un día llegó con 3 tambores y tocó Yo Añado Batá en el Carmen. Asimismo, cuando Miguel recita en Yoruba el canto para Orishaoko, el orisha de la tierra y la agricultura, además del acompañamiento de batá y las percusiones afroperuanas, lo que más suena junto al canto es el acompañamiento del violín y las tijeras, que tocan melodías y ritmos inspirados en la sagrada danza de tijeras. Como podemos apreciar, en estos ejemplos, la canción ritual apela a la sacralidad de múltiples pascarinas sonoras. Estas descripciones las he hecho con las orejas, la escucha y la subjetividad de un etnomusicólogo en formación. Sin embargo, estas descripciones y esta escucha no me son suficientes para describir las sensaciones, la aístesis que sentí la primera vez que escuché esta canción. La escuché con cariño, dispuesto a sentirla, valga la redundancia, a escucharla en sus propios términos. En palabras de Dylan Robinson, un etnomusicólogo indígena del pueblo Stoloskowa, ubicado en el territorio que ahora llamamos Canadá, la escuché sin una escucha hambrienta. Es decir, sin una necesidad de entender y de apropiarme de estos sonidos, y estuve dispuesto a que me afecten y que me movilicen, y sin la necesidad de individualizar cada canal de esta mezcla. Desde una tradición heredera del estructuralismo o el positivismo, esta escucha puede ser calificada de no científica o incluso insulsa. Sin embargo, lo que aquí quiero resaltar es que las formas de escuchar son múltiples, siempre están situadas y son relacionales y tienen historias, y arriban a distintas complexiones y emociones, como diría Ana María Ochoa Gautier. Miguel nos está mostrando sus múltiples identidades y está sugiriendo que éstas pueden coexistir y cooperar sin borrarse entre sí. Es más, como energías sagradas pueden habitar sin jerarquías que generen dominación. Pachamama Madre Tierra es una propuesta de mestizaje sonoro donde los sonidos no se obliteran ni se unifican. Antes bien, aceptan una codependencia. En medio de las dolorosas circunstancias que hoy vivimos en nuestro país, la presencia de artistas como Miguel y en general artistas del nuevo pop andino nos anuncian que otro Perú es posible. Antes que discursos programáticos e ideológicos, anuncian un Pachacútec, una revolución estético-política que reconoce que primero hay que sanar los afectos y ello como paso previo a la reconquista del orgullo y la construcción de un nosotros y nosotras diverso, múltiple e inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy, por esta interesante ponencia que nos has brindado, la que, partiendo del análisis musical y discursivo, nos has permitido aproximarnos a las selecciones estéticas de un artista y su relación con su propia percepción identitaria, en el que destaco cómo esta cercanía y conversación de ida y vuelta con el artista nos brinda un claro ejemplo de cómo desde la musicología podemos contribuir a romper estas dinámicas de colonialidad y subalternidad que atraviesan las experiencias y las subjetividades de las poblaciones afrodiaspóricas. Tenemos 20 minutos para la ronda de preguntas, en el cual podemos empezar en este momento y creo que podríamos tener aproximadamente unas 3 o 4 intervenciones.
Sí. Agradeceremos, por favor, se pueda brindar una pregunta por persona. Jean-Luc. Gracias. Quería felicitarlos a los tres, me ha gustado mucho las ponencias. Yo tenía un intercambio de ideas de repente con Juan Felipe. Me pareció excelente tu ponencia, me gusta que siempre lleven las teorías de la filosofía, especialmente de la metafísica, a un plano práctico. Y yo quería preguntarte si de repente alguna vez... Lo que pasa es que la teoría de las causas de Aristóteles, como de hecho bien sabes, se crearon para explicar la physis, ¿no? la naturaleza. Entonces, yo cuando veía tus diapositivas y veía la causa final, que era demostrar el yo soy the best, me quedé pensando si realmente podría aplicar como una causa final de la naturaleza como para hacer el paralelo. Y yo no sé si de repente piensas en un futuro perfilarlo, de repente no a demostrar que soy el mejor precisamente porque a mí me parece eso más un uso cultural, sino más bien demostrar o que la causa final sea la propia expresión por medio de los pasos mismos, ¿no? Quizás de repente podría aterrizarse por ese lado o de repente tú lo ves como que la causa final es justamente demostrar esto, ¿no? Y yo no sé si alguna vez tuviste esa duda también. Gracias. Gracias a ti por una pregunta bonita. Bueno, en primer lugar, feliz Día Mundial de la Filosofía, que soy, dicho sea de paso. El tema de las causas finales es mega controversial, ¿no? Hasta ahorita algunos ni siquiera aceptan que existen, otros tratan de discurrir sobre qué es lo que son. Pero hay algunos, y yo me suscribo a ellos, que dicen que en el contexto de un agente, una causa final es una motivación de acción. También hay que entender que hay jerarquías de causas finales. Por ejemplo, para Aristóteles, como tú sabes, la gran causa final es el bien, ¿no? Entonces, dentro del contrapunto también podemos ubicar jerarquías, ¿no? Mi causa final, dado que estoy contrapunteando contigo, va a ser mostrar que yo soy mejor, ¿no? Pero después de que tú te mandaste un pasadón y me estás haciendo quedar mal, hermano, yo tengo que responder. Y entonces ahí esa motivación de querer mostrar que yo también soy bueno, que yo soy mejor, me permite situar la forma y decir, ok, esta pasada que normalmente se repite 2 veces, yo la voy a repetir 3. Esta pasada que suele ser sutil, yo la voy a marcar fuerte. Y es más, después de esa le voy a poner otra pasada acrobática y con eso ya lo maté, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí las causas finales son importantes, ¿no? En el sentido de que están vinculadas con un ideal de acción, es decir, una intención mayor de acción que subordina a otras intenciones de acción, ¿no? Me interesa también mucho la cognición y creo que en general los agentes funcionamos así, tenemos intenciones subordinadas a otras. No sé, espero que eso responda a tu pregunta y si no, sería bacán seguir conversando. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Tengo una pregunta para Eloy. La verdad me pareció muy interesante tu ponencia. Y justo estaba pensando en que en el Carmen, la forma en la que tocan violín es muy característica, porque no la tocan como un violín clásico de orquesta y de enseñanza, ¿no? Hay una escuela que he visto y la verdad no sé, lamentablemente no he investigado más, pero me gustaría saber el por qué lo tocan el violín de esa manera en el brazo, si es una cuestión técnica. Y ahí me pareció también muy interesante la mezcla de la canción que pusiste, que era el violín con la danza de tijeras. Entonces quería saber si era un violinista del Carmen que ha tocado la danza de tijeras en ese estilo, que me parecería increíble, o si ha sido un violinista de danza de tijera que toca como de la escuela europea tradicional, por así decir tradicional, ¿no? De Europa, y ver qué opinas tú de eso en el acercamiento del violín específicamente. Gracias por la pregunta. En cuanto a por qué se toca en el pecho y no en el hombro y por qué hay distintas afinaciones, hay infinidad de respuestas. Y entonces no sé, en realidad yo no me pondría detrás de alguna de estas respuestas, pero
Sobre esta específica grabación, la parte del violín la graba un violinista cusqueño que se llama Daniel Samayoa, que vive en San Francisco. Y esta pieza se graba en muchos lugares del mundo a la vez. Y lo interesante de Daniel es que Daniel sí se sabe las 24, 25 danzas del Carmen y toca en un atajo ahí en San Francisco. Sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Por favor. Sí, para Eloy, gracias. Me gustaron las tres, pero es una duda muy pequeña. ¿El título de la canción exactamente es Pachamama Madre Tierra o Pachamama Madre Buena? El primer verso que dijiste. Madre Tierra. Madre el primer Tierra. verso Dice es Madre Buena, Ajá. pero la canción se llama Madre Tierra. ¿Y ese octosílabo es frecuente y difundido en los Andes, por ejemplo, peruanos? Porque lo es en Argentina, pero no sé si es un... Es una excelente pregunta que tengo que pensar. Sí. Sí. Porque Pachamama, Madre Tierra, no me lleves todavía, mira que soy chiquitita y quiero dejar semilla, por decir una, ¿no? Sí. Ay. Sería interesantísimo seguir ese hilo. Sí, mil gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo las ponencias que nos han dado y hasta la próxima.